¿Qué tal, amigos? Nuevamente la bienvenida a Medicina del Nuevo Milenio. Licenciada, ¿cómo estás? Andrea Ayala. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y bueno, estoy aquí para hablar un poquitito de lo que es la alimentación en nuestros pacientes con diabetes, en las personas con diabetes, y así también prevenir un poquitito, ¿verdad? Esta enfermedad, o sea, la diabetes. Esa es la idea, ¿verdad? Con la alimentación. Decime, licenciada, vos como nutricionista, ¿crees que los objetivos que se persiguen en la alimentación de la persona con diabetes tienen un norte definido? ¿Una búsqueda de un objetivo Sí, principal? en realidad tenemos varios objetivos, ¿verdad? Con una buena alimentación. La alimentación en sí es uno de los 5 pilares, ¿verdad? En la diabetes, que tenemos la primera, que es la educación, tenemos el plan de alimentación, tenemos también la actividad física, tenemos los medicamentos y también el control clínico. Y uno de los pilares más importantes en este tratamiento es la alimentación, ¿verdad? Y con esto podemos mejorar, ¿verdad? Y tener un buen control metabólico en estas personas con diabetes. Cuando yo hacía alusión a que si en casa tenemos una o dos personas diabéticas, Sí. ¿es menester que esto se cumpla en rigor solamente con los diabéticos o la alimentación sirve o es más, es necesaria que la siga todo el componente familiar? Claro, o sea, la alimentación del paciente con diabetes es una alimentación saludable, es una alimentación que deberíamos de llevar en la familia, de llevar todas las personas, ¿verdad? Es una buena alimentación. Con eso prevenimos, como tenemos un factor, si tenemos un familiar con diabetes en nuestra casa, Sí o sí. sí o sí es uno de los factores de riesgo a tener diabetes aquí en unos años. Entonces, lo bueno sería empezar a realizar un buen plan de alimentación. Háblame de los nutrientes, micro y macronutrientes, Sí. ¿cómo los clasificás vos? Bueno, antes que nada, como vemos ahí el display, ¿verdad? Tenemos los objetivos. Si empezamos por ahí, ¿qué te parece, Eduardo? ¿Cómo no? ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos de la alimentación en una persona con diabetes? Vemos que tenemos 3 objetivos principales, que con un buen plan de alimentación nosotros podemos mantener la glucemia cercana a los valores normales, ¿verdad? Un buen control. Con esto también podemos conseguir o mantener el peso adecuado de acuerdo a la persona, en este caso de acuerdo al sexo, la edad de la persona. Y también podemos prevenir otros factores de riesgo, como podría ser la dislipidemia, la hipertensión arterial. O sea que con un plan de alimentación, un buen plan de alimentación podemos lograr estos objetivos, ¿verdad? Y ahí, como me habías dicho, los nutrientes, ¿cómo Exacto. nosotros los clasificamos? Todos los alimentos que ingerimos corresponden a algunos de estos 3 grupos de nutrientes, y vemos ahí las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas, o como también se le conocen, lípidos, ¿verdad? Y vemos ahí que tenemos las proteínas. Las funciones de las proteínas es la deformación de células, tejidos, órganos, pieles, huesos, sangre y los músculos, ¿verdad? Y los clasificamos de acuerdo a su origen, el origen animal y el origen vegetal. O sea que es importante el consumo de esta fuente, de este nutriente, ¿verdad? Vos tenés allí las proteínas de origen animal, Sí, que vos le das prevalencia. Yo veo que tenés leche, huevo, yogur, carnes. sí, en general. ¿Las clasificás también de esa forma? Sí, o sea, estos son los grupos, serían ya los grupos de alimentos, ¿verdad? Ujú. Leche, leche, o sea, lácteos en general, los Huevo, huevos, las carnes. carnes. Cuando hablamos de carnes no nos referimos solamente a la de origen, o sea, a las carnes vacunas, sino que el grupo es De carnes, sí. En general, pescados, pollos, carnes de vaca Te hago y esta otros alusión, tipos. ¿sabés por qué? Porque es Sí, muy buena la clasificación que vos hacés, claro, en el sentido de que el aporte de proteínas, sí, tanto de la leche como del huevo y del yogur, o sea, los lácteos y el huevo, tienen una digestibilidad muy diferente a las carnes, a las carnes. por más que sean blancas, ¿no? Claro, sí, es así.
También tenemos, como vemos ahí, las de origen vegetal, porque tenemos que ir, no, en caso de que no tengamos carne para consumir en nuestras casas, podemos ir utilizando otro tipo de fuente de proteínas, ¿verdad? Que son las de origen vegetal, y ahí encontramos la soja, por ejemplo. También podemos utilizar, ir variando en la semana, ir consumiendo diferentes tipos de carnes, ¿verdad? También porque hay que cuidar un poquitito el tema de nuestro colesterol, no abusar demasiado con las de origen animal, ¿verdad? Ujú. Las proteínas básicamente ayudan a la función de la formación de tejidos, Sí, de los huesos, de tratar de que no exista anemia. también, ¿Qué pasa si el paciente está acostumbrado a comerte una porción de carne con porotos, por ejemplo, con porotos. o con lentejas, o con Me- arvejas, con proteína, o sea, combina proteína animal con con la proteína proteína vegetal? ¿Qué pasa? Y sí, vamos a tener un alto contenido ya de proteína. Entonces lo que tenemos que enseñarle a nuestros pacientes es la buena distribución a lo largo del día, ¿verdad? Para no hacer un alto consumo, en este caso, de proteínas, Me de tengo que ir a fuentes. la pausa Sí, y voy a retornar, pero ¿sabes por qué te preguntaba esto? Porque está el famoso guiso de carne con porotos. guiso de Entonces, carne. ¿qué pasa? El diabético puede comer su guiso de porotos Sí, o su puede. guiso de carne, pero no de los dos, ¿no? No sería Ambos, conveniente. sí. Vamos a la pausa, señores, y retornamos enseguida. Tenemos un mensaje. Pregunto por qué el endocrinólogo te recomienda metformina, da una marca. De 1000, aunque tenga 90 la glucosa, ¿cuánto tenemos que tener? Yo conozco la de 850, pero definitivamente el endocrinólogo, ¿qué pasa? Él sabe que si estás teniendo por mucho tiempo la glucosa encima de 90, existe una patología que se llama prediabetes y de la cual vamos a hablar también. Pausa y venimos. Muy bien, licenciada, seguimos con la clasificación de los nutrientes. Sí, nos quedamos en las proteínas, y acá vemos en esta imagen la porción recomendada sería una porción casera, ¿verdad? Porque es medio complicado tener una balancita en la casa, entonces podemos ir midiendo con la palma de la mano, ¿verdad? Ahí vemos el círculo que sería la palma en sí de la mano de la persona. Entonces, de El esa diámetro manera, de la palma de la mano indica la exactamente. porción de proteína. Exactamente, entonces podemos ir midiendo de esa manera. No es toda la mano, Eduardo, es solamente la palma. O sea, hay que especificar bien porque muchas veces se confunden un poquitito. Y acá tenemos los hidratos de carbono, ¿verdad? ¿Qué son? O sea, la función en sí del hidrato de carbono es proporcionar energía para el funcionamiento de nuestro organismo, permitiendo al ser humano desarrollar todas sus actividades diarias. Y tenemos la clasificación de dos maneras, los simples y los complejos. ¿Qué hacen los simples? Aportan calorías vacías y casi nada de otro tipo de nutrientes, como por ejemplo tenemos el azúcar blanco, el azúcar morena y las mieles, y además se absorben rápidamente. Y que allí también entra en un grupo de productos como las gaseosas, También, ¿me ¿verdad? entendés? Sí, O las de repente las golosinas. mayonesas, ¿me entendés? Que te venden como light o como diet, donde te quieren hacer creer que es diet y que Pero definitivamente es mucho mejor una cucharada de aceite, y si es de oliva, cruda, o sí, no. sí, mucho Yo más. quiero que vos como profesional expliques eso porque Claro. la gente necesita de información. Claro, no, muchas veces es mejor consumir, en el caso de las grasas, que vamos a llegar a esa parte, ¿verdad? Consumir un aceite crudo, ¿verdad? Que consumir una cucharada de mayonesa light, como dice, ¿verdad? Porque ahí estás haciendo alusión a lo que son, aportan calorías vacías, decís. Calorías vacías, en este caso. Y las gaseosas, por ejemplo, aportan calorías vacías. ¿Qué quiere decir calorías vacías? O sea, no, aportan solo calorías y nada de nutrientes, ¿verdad? También tenemos ahí los hidratos de carbono complejos, ¿verdad? Dice, se encuentran en ciertas verduras, y vemos la papa, la remolacha, los porotos, manteca, arvejas. En legumbres secas, ahí vemos las lentejas, soja, porotos. Tubérculos, ahí tenemos la mandioca y la batata, ¿verdad? Que es de alto consumo en nuestro país. O sea, hay que tener ojo con esta fuente. O sea, no debemos
consumir en forma exagerada, más bien hay que controlar, tiene que ser moderado. También vemos ahí los cereales, el trigo, maíz, el arroz, así como en sus derivados, que vemos las harinas, los fideos panificados y el almidón. Este grupo se absorbe lentamente y son la mejor fuente de energía para nuestro cuerpo. Y ahí vemos su porción recomendada, que sería un puño, ¿verdad? De la persona puede medir el tamaño del puño, sería, por ejemplo, ahí tenemos el arroz y el fideo, que podemos consumir una porción de este hidrato de carbono. Después tenemos... ¿Qué tenés? Ahí está, las grasas, que es la tercera fuente, ¿verdad? Estos también aportan energía y se clasifican de dos maneras, las de origen animal y las de origen vegetal. Las de origen animal tenemos, en este caso es la manteca, el queso también tiene un alto porcentaje de grasas, ¿verdad? Cerdo, la leche y los aceites animales, ¿verdad? Y los vegetales tenemos la margarina, los aceites vegetales, soja, maíz y el oliva, ¿verdad? Decime, licenciada, ¿cuántas comidas debe hacer al día la persona diabética? La persona con diabetes debe realizar todas sus comidas. Serían el almuerzo, el desayuno, la media mañana, un buen almuerzo, merienda y una cena. En el caso, dependiendo de cómo realice su tratamiento. Puede ser tiene que ingerir cinco comidas o 6 también. 5 a 6 comidas, dependiendo a su tratamiento, o sea, si utiliza comprimidos o utiliza también la insulina. Pero es importante realizar una buena distribución de las comidas, ¿verdad? Dentro de esas 6 comidas, las principales siguen siendo el desayuno, sí, el almuerzo, la colación de la mañana, o sea, va degradándose la importancia, sí, hasta la cena y la última colación. Exacto. ¿Cuál es tu opinión de acuerdo a las colaciones? ¿Qué pretendés vos en una colación? ¿Pretendés proteínas e hidratos? Más bien, dependiendo, ¿verdad? O sea, cada paciente tiene una alimentación individual, ¿verdad? Pero pretendemos un poco de proteínas e hidratos de carbono, ¿verdad? En el caso de la media mañana, por ejemplo, podría ser una fruta que contiene hidratos de carbono, también con un yogur, por ejemplo, ¿verdad? Que tiene fuente de proteínas, ¿verdad? Licenciada, estamos cerrando. Sí. Las calorías que aporta cada alimento, ¿cómo se dividen para que la gente pueda tener idea? Nosotros, de acuerdo a las calorías aportadas, dividimos en muy convenientes, ¿verdad? Que serían, estas son ricas en agua, podemos consumir libremente las verduras de hojas verdes, las infusiones podrían ser té, gelatinas y el agua, ¿verdad? Podemos consumir libremente. Después tenemos lo que son convenientes, en este caso las proteínas y los hidratos de carbono, que tenemos que consumir de forma moderada. Ahí vemos las carnes, pastas, lácteos, frutas y los pescados. Y los que vendrían a ser inconvenientes o que debemos de evitar, que serían los hidratos de carbono simples, como ya habíamos hablado, los azúcares, las mieles, y tener mucho ojo con las grasas, el alcohol y las golosinas, las calorías vacías. Las calorías vacías. Te agradezco, licenciada, por haber compartido. Muchísimas gracias, Eduardo. Pausa y venimos, señores. Bueno, espero que hayas disfrutado del programa, que hayas tomado nota, la importancia de las calorías vacías, las que no te aportan nada, y quiero cerrar con un final. La alimentación del diabético es la alimentación que debemos llevar todos para tener una vida saludable, definitivamente, ¿sí?